¿Cuál iglesia? Capítulo 14. La manifestación de la realidad de la iglesia. Todos los grupos cristianos aseguran ser la iglesia de Dios, fundada por el Señor Jesucristo y establecida por Él. Por el lado del catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo oriental, las dos afirman que fueron establecidas por Jesucristo y que fuera de ellas no hay salvación. Ante tanta variedad, ¿cuál debemos escoger? ¿Cuál es la genuina iglesia? ¿En cuál de tantas está el Señor? Frente a tanta variedad, viene a nuestro corazón la situación de Corinto. Porque he sido informado respecto de vosotros, hermanos míos, por lo de la familia de Cloé, que hay disensiones entre vosotros. Quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12. Es exactamente la situación contemporánea, solamente que cada uno dice ser de Cristo, pues no existe Cefas, ni Apolos, ni Pablo. Sin embargo, aún se identifican como la iglesia del hermano fulano, pero en general afirman que todos son de Cristo. El tema no es ser de. Uno puede decir que es de determinado lugar, de cierto partido político, pero esas identidades son irreales, porque se puede haber nacido en determinada región y no vivir en ella. O se puede pertenecer hoy a determinado partido político y mañana cambiar a otro. El asunto que tiene valor es si el Señor me ha escogido para ser parte de su iglesia y si yo estoy en él. Requisitos para ser parte de la iglesia. Según Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30, porque a los que conoció en su presciencia, los predestinó también para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó también. Y a los que llamó, los justificó también. Y a los que justificó, también los glorificó. La salvación de una persona se da en 5 pasos bien definidos, y todos ellos dependen de Dios y no de los hombres. Ser conocidos por Dios en su presencia, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Para ser parte de la iglesia de Dios y estar en ella, es indispensable que Él, el Señor, en su presciencia, que es el conocimiento anticipado, nos haya escogido, nos haya conocido. Si eres un hijo de Dios, no dudes que Él te conoció en la eternidad anterior al tiempo. Como dice Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido en Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales en las regiones celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. Y a la vez que nos conoció, nos dio anticipadamente un destino. Esto es predestinación. Es decir, nos señaló una meta consistente en que lleguemos a tener la forma, ser conformados a la imagen de su Hijo, tal como afirma Efesios capítulo 1, versículo 5, predestinándonos a filiación por Cristo Jesús, para Él, según el beneplácito de su voluntad. Dios nos dio un destino anticipado, consistente en hacernos sus hijos legítimos, esto es filiación, engendrándonos por medio de creer en el nombre y recibir a Jesús. Si eres un hijo de Dios, no se debe a que eres un buen chico, eres buena gente, eres piadoso, bondadoso y a que tienes un sinfín de cualidades, no. Si eres hijo de Dios, se debe exclusivamente al hecho de que Él te amó desde la eternidad, por allá, en tiempos muy lejanos, cuando no existía la tierra, ni el universo, ni los ángeles, sino solo Dios. Él pensó en ti, te seleccionó, te escogió, determinó que serías igual a su Hijo,
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que seamos salvos se debe exclusivamente al hecho de que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos escogió desde la eternidad anterior al tiempo. No depende de que alguien nos predicó el Evangelio y nos llevó a la salvación. No, todo es real porque el Señor nos miró en amor y misericordia y nos escogió y nos dio un destino anticipado. O despreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Por eso los métodos que utilizan las iglesias de los hombres para predicar el Evangelio están errados, pues ellos buscan con ansiedad personas que, entre comillas, se conviertan para que ingresen a sus grupos y como consecuencia lógica se aumenten los ingresos económicos de la congregación y de manera furtiva los ingresos del líder. Esa es una característica de los falsos maestros que hoy abundan en el cristianismo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 13. Seguramente ellos refutarán este aserto citando la comisión que el Señor nos dio en Mateo 28 versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. Amén. Al Señor Jesús, como hombre, le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, y por esa razón nos envía para que vayamos y hagamos discípulos entre las naciones. Hacer discípulos tiene dos lados. El primero, bautizarlos, sumergirlos, introducirlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no metiéndolos en un grupo cristiano, sino introduciéndolos en la persona de Dios en su nombre, que es Jesucristo. El otro lado es enseñándoles todas las cosas que el Señor nos manda a enseñar. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. El Señor concluye diciendo que Él estará con nosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. Esto quiere decir que es el Señor mismo, mezclado con nosotros, quien bautiza a las personas para dentro de Él, y es Él por medio de nosotros quien enseña todas las cosas. En la iglesia, el único que puede enseñar es el Señor, el Espíritu, no nosotros separados de Él. Los líderes de las iglesias de los hombres andan desesperados buscando adeptos por la zona donde ejercen su, entre comillas, ministerio, con el fin de que sus grupos crezcan, pero no permiten que sea el Señor quien llame a sus escogidos. Como consecuencia de esta actividad errónea, los grupos cristianos están llenos de falsos creyentes, de personas que el Señor nunca escogió, ni predestinó, ni llamó. Hace pocos días leí la noticia del fallecimiento de un famoso predicador norteamericano, y en su biografía decían que gracias a él más de 3 millones de personas fueron salvas. ¿Cuántos de esa multitud serían genuinos hijos de Dios? Probablemente muy pocos, o a lo mejor ninguno. Hoy el cristianismo está conformado por lo menos en un 98% de falsos creyentes, que los falsos maestros, por medio de su palabrería, usando técnicas bien estudiadas y guiadas por Satanás, han conquistado. El crecimiento de un grupo cristiano aumenta la fama del líder y sus ingresos económicos se multiplican exponencialmente.
Para ser parte de la Iglesia según Dios, el primer paso consiste en que Dios nos haya escogido y predestinado. Después de que nacimos en este mundo, en el tiempo determinado por el Señor, fuimos llamados. Nosotros creímos en el nombre del Señor Jesús, lo recibimos, nacimos de nuevo, es decir, fuimos regenerados y asimismo nos justificó y entramos en su gloria. Estos son los pasos de la salvación determinados por el Señor. Revelación. Para estar en la iglesia de Dios es indispensable tener revelación. La predicación del Evangelio de los grupos cristianos no es genuina. Es una predicación llena de muerte que a nadie le infunde vida. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo nos advierte a través de Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Detente en la advertencia que nos hace el Espíritu al decir que Satanás con su astucia procura engañarnos y para ello usa los sentidos de las personas, para apartarlos de la fidelidad y sencillez para con Cristo. Satanás levanta a algunos que prediquen a un Jesús diferente del Jesús verdadero, impartiendo un espíritu diferente al que Dios imparte y un evangelio distinto del que anuncia el Señor. Los corintios toleraban esa clase de, entre comillas, ministros. Hoy todas las iglesias cristianas los aceptan. Pero ese hecho no es solamente una historia, porque eso ocurre en las iglesias de los hombres, el cristianismo contemporáneo. En él se anuncian evangelios diferentes, como el de la prosperidad, el de echar fuera demonios, el de sembrar semillas de miles y millones de dólares. En esos grupos no tienen el Espíritu Santo de Dios, sino espíritus inmundos. No conocen al Señor Jesús, que es nuestro genuino Redentor. Creen conocerlo, pero no tienen ninguna revelación sobre la persona y la obra del Señor. Esto nos lleva a colegir que hay evangelios diferentes, evangelios que no son genuinos. ¿Y cómo identificarlos? Nuevamente el Espíritu nos aporta la solución por medio de la Biblia. Estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel bajado del cielo, o se anuncia un evangelio que vaya más allá del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio que vaya más allá del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Subrayado: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Pablo dice a los gálatas que estaba asombrado, perplejo, maravillado, porque se habían alejado tan rápido de Cristo. ¿En qué consistía ese alejamiento? En que estaban siguiendo un evangelio diferente. En verdad el evangelio es uno y es único, porque el evangelio es una persona, el Señor Jesús. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor.
Romanos capítulo 1, versículos 1 y 3. La predicación y enseñanza del Evangelio debe estar centrada única y exclusivamente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero en las enseñanzas de las iglesias de los hombres no se ve nada del Señor. Lo que anuncian son fábulas y mitos que no pueden expresar al Señor. Ve y oye cualquier predicación de los líderes cristianos y encontrarás que hay de todo menos del Señor Jesucristo. Los falsos maestros se caracterizan por negar al Señor que los rescató. Habrá falsos maestros en medio de vosotros, los cuales introducirán en herejías destructoras, negando aún al soberano que los rescató. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. El Evangelio es Cristo con todo lo que Él es. Jesús es Dios, en Él habita la plenitud de la deidad. Como Dios está lleno de gloria, pero Jesús también es hombre, y es un hombre completo, diferente de nosotros porque en Él nunca habitó el pecado, nunca pecó, nunca ofendió a Dios, siempre hizo la voluntad del Padre. En su vivir humano tuvo una expresión única, Dios mismo. El Evangelio también abarca la preciosa obra de redención realizada para nosotros por nuestro amado Dios, consistente en la encarnación, por medio de la cual se mezcló Dios con la humanidad. Incluye su vivir humano, en el cual hizo siempre la voluntad de Dios, donde no hizo ni dijo nada que no lo hiciera el Padre. Su muerte en la cruz, mediante la cual destruyó a Satanás, su reino de las tinieblas, y su obra corrupta, con la que el diablo nos había separado de Dios. La redención incluye también la resurrección, por medio de la cual el Señor derrotó a la muerte y vino y se introdujo en nosotros para mezclarnos con Dios. De tal manera que no solamente hay un hombre que se ha mezclado con Dios, sino todos aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. En la redención está incluida la ascensión del Señor, en la que Él fue entronizado e introducido en la gloria de Dios. Pero no lo hizo solo, sino que nos llevó con Él. Nos introdujo en su gloria y nos sentó en lugares celestiales. Finalmente vino y nos metió en Él, que es el Espíritu Santo, y selló una unión irrompible que persistirá por la eternidad. ¿Alguna vez has oído, amable lector, a algún predicador cristiano hablar este evangelio? Creo que nunca, porque los líderes del cristianismo son falsos maestros que anuncian un evangelio diferente, un evangelio pervertido del cual están llenas las, entre comillas, iglesias del cristianismo. ¿Alguna vez te han anunciado que esa persona preciosa, santa, llena de luz y de vida, amorosa, justa, majestuosa, junto con su obra de redención, es la herencia que Dios como Padre le ha dado a sus hijos para que la disfruten todo el tiempo que vivan en la tierra y por la eternidad? ¿Verdad que nunca te han mencionado nada de esas maravillas? Los líderes cristianos toman algunos versículos de la Biblia y le añaden fábulas, pensamientos filosóficos y psicológicos y un enorme bagaje de sabiduría humana, sabiduría de los hombres, y terminan dando a los oyentes una comida tóxica que los lleva a la muerte, porque es un evangelio pervertido al que se refiere Pablo en Gálatas 1. ¿Cuál es la causa de que los maestros cristianos y el cristianismo en general no anuncien el evangelio que Pablo anunció, que es el único genuino y acerca del cual dice que si alguno, incluido un ángel del cielo o Pablo mismo, si alguno anuncia un evangelio diferente, sea maldito? El Espíritu inmediatamente nos muestra la causa: no tienen revelación. No es un evangelio revelado por el Espíritu Santo, sino que es inventado por los hombres. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1,
versículos 11 y 12. Puedes escuchar decenas y cientos de predicadores y en ninguno encuentras revelación. Sus mensajes son bosquejados y preparados de antemano, sazonados con conocimiento de los hombres, y al impartirlos fluyen como doctrinas muertas. Si se quiere anunciar el Evangelio genuino, es necesario rogar al Padre que nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, mediante el cual podamos conocerlo, y que alumbre los ojos de nuestro corazón para que sepamos todo lo que contiene su persona y su obra. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que, alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. La revelación en nuestro espíritu y la iluminación de nuestro entendimiento es un punto de partida para vivir la realidad de la Iglesia de Dios. Si no hay revelación como principio, todo lo que se diga y se haga será vano. No es más que bagatela y pérdida de tiempo. Sin revelación, el evangelio que se predique es pervertido y quienes lo enseñan están buscando el favor de los hombres para ser famosos, queridos, consentidos, pero se están perdiendo el favor de Dios y están desaprovechando la oportunidad de ser verdaderamente servidores del Señor. La Biblia nos muestra que hay dos clases de sabiduría, con el fin de que cuando hablemos a otros podamos aplicar adecuadamente este principio. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que son reducidos a nada. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 10. La fe de los cristianos está fundada en la sabiduría de los hombres. Lamentablemente, esa es la fe de casi todos los cristianos hoy. Su fe tiene como fundamento la vana palabrería y la hueca filosofía de los líderes cristianos, pero no tiene como fundamento el poder de Dios. Para poder realizar la sabiduría de Dios debemos alcanzar madurez, y así tendremos esa preciosa sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Toda la sabiduría que hay en el mundo es diabólica, está basada en el príncipe de la potestad del aire. Si quieren comprobarlo, observen el desarrollo científico y tecnológico que ha logrado la humanidad. Aunque es Dios quien ha dado la sabiduría a los hombres,
para entender principios naturales y para transformar los materiales que Dios ha puesto en la tierra, cuando inventan y descubren cosas y aparatos que ayudan a, entre comillas, vivir mejor, nunca le dan gloria a Dios, sino que buscan su propia gloria, se convierten en ídolos, en dioses obedientes al reino de las tinieblas. Pero a quienes hemos alcanzado madurez y amamos al Señor, Él nos da cosas que nadie ha visto y de las cuales ninguno ha oído, y mucho menos pensado. Es la sabiduría oculta que Dios destinó desde los siglos para nuestra gloria. Conocemos esas cosas grandes y ocultas por medio de revelación, y el Señor las revela a quienes lo amamos, y quienes lo amamos somos aquellos que hemos alcanzado madurez. Tal vez, amigo lector, consideres que tú no has alcanzado madurez, pero si tienes el corazón de leer estas líneas, es porque el Señor quiere madurarte. Solamente ve a Él, reconoce tu necesidad y Él hará todo lo necesario para que madures progresivamente. Guardar la unidad del Espíritu es el tercer aspecto del pilar y fundamento de la Iglesia de Dios. Si una persona no ha sido escogida por Dios antes de la fundación del mundo, si no ha sido predestinada para ser conformada a la imagen del Hijo, es decir, para ser santa y sin mancha delante de Dios, si no ha sido llamada por Dios en el tiempo, y si el Señor no la ha justificado y la ha glorificado, no hay manera de estar en la iglesia de Dios. De otro lado, puede ocurrir que un hijo de Dios haya sido agraciado con todos estos detalles, pero aún así, esa persona no busca crecer en el Señor para madurar y no tiene una fe basada en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres. Como consecuencia, Dios no puede revelarle las cosas grandes y ocultas que son desconocidas para el hombre almático, es decir, para el hombre que vive sin someter su alma al Espíritu. Si no tienes revelación, no puedes vivir la realidad de la iglesia de Dios y permaneces en las iglesias de los hombres. Igualmente, para estar en la iglesia de Dios es necesario guardar la unidad del Espíritu. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. ¿Qué es guardar la unidad del Espíritu? En las iglesias de los hombres creen que guardar la unidad del Espíritu es oír y obedecer al líder, guardar las doctrinas que establece y ser firmes y fieles a la organización. Ellos consideran que el pastor o el cura o el anciano o el reverendo o el apóstol fue puesto por Dios para responder por ellos. ¡Qué gran equivocación! Al único que ha puesto el Señor para pastorear la iglesia, guiarla, cuidarla y sustentarla es al Señor Jesús. Él es la cabeza que cuida y sustenta la iglesia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, subrayado, la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 29. Otro asunto es que el Señor, para ejercer su función de apóstol, utilice a algunos hermanos como apóstoles, que para pastorearnos unos a otros nos constituía como pastores, que para hablar su palabra constituye a otros como profetas, y que todas sus funciones las ejerce a través de los miembros del cuerpo, pero la cabeza sigue siendo Él. Esa función no se la delega a nadie. La Biblia no dice que seamos diligentes en guardar la unidad con el líder, ni con la doctrina, ni con la organización, ni con un ministerio particular, sino que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, lo cual trae como consecuencia paz y los 7 unos de los que hablan los siguientes 3 versículos. Para entender qué es guardar la unidad del Espíritu, vamos a describir un sencillo gráfico que está dibujado en el libro físico. Un círculo grande
que está en el centro, representa a Dios, que es espíritu, y llamamos a ese círculo Dios el Espíritu. Alrededor de ese círculo grande y por fuera hay pequeños círculos, y esos pequeños círculos representan el espíritu humano de cada uno de los hijos de Dios. Los círculos pequeños, insistimos, que representan los espíritus humanos, están conectados con el círculo grande por medio de pequeñas líneas que representan la unión, la unidad entre Dios el Espíritu y el espíritu de los hijos de Dios. Dios creó al hombre con un espíritu humano, con el fin de que los dos puedan llegar a ser uno. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6, versículo 17. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Es bien sencillo. El Señor ha hecho las cosas difíciles y ha dejado para nosotros las más sencillas y fáciles. Para guardar la unidad del Espíritu, lo único que debemos hacer es poner nuestra mente en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu de Dios, porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Toda la clave está en qué pensamos. Si pensamos en las cosas del Espíritu, somos espirituales. Guardamos la unidad del Espíritu y estamos llenos de vida. Pero si tú piensas en las cosas que no son del Espíritu, estás pensando en la carne y eres carnal. De las actividades que realizamos los humanos, pensar es la más sencilla. Para pensar no gastamos energía, no movemos músculos y además siempre estamos pensando. En cada instante de nuestra vida tenemos muchos pensamientos. Si habituamos a nuestra mente a pensar en las cosas del Espíritu, a fijarse en Dios, es decir, en su persona y su obra, somos espirituales y guardamos la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu es un asunto que cada hijo de Dios debe desarrollar individualmente. Yo no puedo guardar la unidad del Espíritu por ti, ni tú puedes hacerlo por mí, ni siquiera los dos podemos guardar entre nosotros la unidad del Espíritu, porque es un asunto exclusivo entre Dios y cada uno de sus hijos. Si tú guardas la unidad del Espíritu y yo guardo la unidad del Espíritu, tú y yo llegamos a ser unánimes, es decir, somos de la misma alma. Como consecuencia, tú y yo hablamos la misma cosa. Tendremos una única visión, tendremos el mismo sentir y expresaremos el mismo parecer. Pero no es mi hablar ni tu hablar, sino el hablar del Espíritu. Tampoco será mi visión ni la tuya, sino la visión del Hijo Jesucristo nuestro Señor. No será mi sentir ni el tuyo, sino el sentir del Espíritu Santo. No ha de ser mi parecer, tampoco tu parecer, sino el parecer del Padre. Los dos, tú y yo, guardamos la unidad del Espíritu y somos unánimes. Eso es exactamente lo que ocurrió el día de Pentecostés, cuando por primera vez se manifestó la Iglesia, y ese debe ser nuestro vivir hoy. Guardar la unidad del Espíritu y ser unánime. Si hay dos o más en esta condición, ahí está la Iglesia según Dios. Esa es la Iglesia del Señor. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. Otra vez vemos la sencillez del Señor. Él no necesita multitudes, simplemente si hay dos o tres. Y Él es el centro. Esa es una genuina congregación y en esa congregación el Señor se agrada
y está en ella como el centro y el todo de la iglesia. Cuando hay cualquier número plural de hijos de Dios en la condición de guardar la unidad del Espíritu y de ser unánimes, entonces, como consecuencia, esa unidad será expresada en vivir en un solo cuerpo, porque hay solamente una iglesia, y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Las iglesias de los hombres no tienen la más pequeña realidad de este cuerpo. Igualmente, la expresión de la unidad se manifiesta en que seguimos el mismo Espíritu, Él como el contenido y expresión de la iglesia. En las iglesias de los hombres hay un espíritu diferente para cada congregación y a veces un espíritu diferente para cada congregado. Si por lo menos 2 hermanos son diligentes en guardar la unidad del espíritu y en ser unánimes, vivirán bajo la única esperanza de que el Señor los llene hasta transformarlos y hacerlos iguales a Él en vida y en naturaleza. 2 o más hermanos que guardan la unidad del Espíritu son unánimes y tendrán un solo Señor, vivirán bajo el señorío del Señor Jesús. Su Señor no será uno que se llama pastor, líder, papa, patriarca o cura, sino seguirán y obedecerán exclusivamente al Señor Espíritu. Si guardan la unidad del Espíritu, esos hermanos tendrán la realidad del bautismo y no lo limitarán a un chapuzón en un río, en una piscina, en un estanque de agua o en una ducha, sino que vivirán la realidad de estar cubiertos por el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 o más hijos de Dios que guarden la unidad del Espíritu serán verdaderamente hermanos, porque estarán bajo la tutela del Padre y disfrutarán permanentemente bajo su cuidado paternal y amoroso. Dios vivirá en ellos, estará sobre ellos y se expresará a través de ellos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. En las iglesias de los hombres acostumbran a interpretar erróneamente el versículo de Hebreos 10:25 que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para ellos, congregarse consiste en ir al lugar donde se reúnen, especialmente los domingos, y ejecutar las prácticas a las que están habituados. Pero eso no es congregarse. Si tú aprecias el contexto de ese versículo, podrás ver que el congregarse tiene algunos requisitos. El primero de los cuales es entrar en el lugar santísimo, que es el espíritu humano, por medio de la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Yo pregunto a los cristianos que van a congregarse en los distintos grupos los domingos: ¿vosotros sabéis qué es el lugar santísimo? ¿Sabéis que el lugar santísimo es el trono de Dios y a la vez es vuestro espíritu humano y que en él mora el Señor como el Espíritu? Si no tenéis esa realidad, vuestro congregar es vano. En vuestra congregación no está el Señor. Otro requisito para la congregación genuina es que debemos congregarnos con nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Acercarnos a Él con corazón sincero, es decir, con corazón puro, corazón en el que todo está siendo ocupado por el Señor, un corazón en que no hay nada ni nadie distinto al Señor. Nuestro corazón es así cuando nos congregamos
sincero y puro? Si no lo es, nuevamente hay que decir que ese congregar es vano. Aún la congregación exige que nuestra conciencia, que está en nuestro espíritu humano, esté limpia, sin ofensa, que en nuestro corazón haya plena certidumbre de fe, es decir, que no haya dudas en nuestra mente acerca de la persona y la obra de Dios. Dudar de Dios es demasiado ofensivo para Él. Igualmente es necesario lavar nuestros cuerpos con agua pura. En otras palabras, todo nuestro ser debe estar en perfecta armonía con el Señor para presentarnos delante de Él. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Un cuarto requisito para congregarnos consiste en mantenernos firmes sin fluctuar en la fe, en lo que el Señor nos ha dado, su persona y su obra de redención. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En esa persona y obra debemos estar firmes cada día, no fluctuar, no dudar, porque la duda hace que el Señor se aleje de nosotros. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él, que es galardonador de los que con diligencia lo buscan. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante al oleaje del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. La quinta condición para ser una congregación genuina está en el hecho de estimularnos unos a otros para el amor y las buenas obras, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Las buenas obras no tienen nada que ver con las obras que hacen para Dios, las iglesias de los hombres, porque ellas les son abominables. Más bien se refiere a las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Es decir, las obras que Dios desea hacer cada día en nosotros, si le permitimos obrar en nuestros corazones. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. En cuanto a estimularnos al amor, Hebreos 3, versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si tú, querido lector, estás en esta condición, tu congregar es genuino. Si no es así, tu congregación es vana y has perdido el tiempo. Me parece que esto no se ve en ninguna de las iglesias de los hombres. Y el Señor tiene razón cuando le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Si está a la puerta es porque está afuera. Y es así, el Señor está afuera de todas las iglesias de los hombres. Porque dentro, entre comillas, las iglesias están encabezadas por los líderes. Y el Señor no tiene ninguna oportunidad de hacer su voluntad. Por eso Él se salió y está llamando a quienes quieran oír su voz y abrirle la puerta para entrar en ellos, cenar con ellos y suministrarles todas sus riquezas para que coman de Él y disfruten juntos un permanente banquete. Estos son los tres pilares básicos
de la manifestación de la Iglesia de Dios. En ella solo estarán aquellos que el Señor escogió y predestinó en la eternidad. En el tiempo llamó, los justificó y los glorificó. Personas que no fueron escogidas, predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas y están en las iglesias de los hombres, son falsos creyentes, la inmensa mayoría. El segundo pilar es que para estar en la iglesia de Dios es necesario tener un espíritu de sabiduría y de revelación, mediante el cual conocemos a Dios y sabemos cuáles son los aspectos de su obra y su obrar en cada era. Y el tercer pilar consiste en que quienes están en la iglesia de Dios son diligentes en guardar la unidad del espíritu y en ser unánimes. Si estos tres aspectos fundamentales no son realidad en la vida de los creyentes, no están ni viven la iglesia que es según Dios, y esta, la iglesia de Dios, no tiene cómo manifestarse. Aquí concluimos el capítulo 14. A partir de este capítulo nos dedicaremos durante 5 capítulos a hablar de las prácticas, a comparar las prácticas de las iglesias de los hombres con la iglesia de Dios. Y una vez terminemos ese sector, podríamos llamarlo así, entraremos a la segunda parte. La segunda parte del libro, el Señor nos va a mostrar paradigmas que debemos vencer. Pero, querido oyente y querido lector, que tú hayas disfrutado mucho esta palabra, que la sigas disfrutando y la compartas. Compártela con tus amigos, familiares, conocidos, envíales el link y suscríbete, así te mantendremos al día de las novedades del canal. Desde hace unos 9 meses tal vez 10 meses, estamos publicando, hemos publicado ya 70 videos de 4 libros y vamos a seguir publicando la palabra que el Señor nos da hasta que Él venga. Así que tú puedes estar al tanto de las novedades que el Señor nos está dando, porque son novedades. Dale un me gusta, un dedito arriba y sigue disfrutando al Señor.